Mis papás siempre presumieron ante todos que tenían trillizas, pero a mí me mantuvieron escondida en el sótano como la cuarta hija, lista por si alguna vez necesitaban que les sirviera de repuesto. Durante 13 años observé la vida de mis hermanas idénticas por las cámaras de seguridad, mientras mi mamá me sacaba sangre cada tanto para hacer pruebas de compatibilidad. Cuando intentaron quitarme un riñón para salvar a mi hermana enferma, las 3 trillizas me ayudaron a escapar, rompiendo la ventana de su cuarto a las 3 de la mañana y dejando al descubierto ante los vecinos que mis papás habían estado cobrando $2.8 millones del seguro por las trillizas mientras me ocultaban a mí como una especie de banco de órganos viviente. Para el mundo siempre fuimos solo 3. Yo era la que nadie debía conocer, la que vivía en el sótano, viendo a mis hermanas crecer y aprender a través de monitores. Por las noches ellas se las ingeniaban para bajar a escondidas, traerme algo de cenar y platicarme lo que habían aprendido en la escuela. Cuando cumplimos 13 años, mientras ellas festejaban con pastel allá arriba, a mí solo me pasaron una velita. «Pide un deseo que te saquemos de aquí», susurraron. Pero ¿cómo escapas si ni siquiera existes oficialmente? El sótano fue mi mundo, desde el día que salimos del hospital. A ellas les dieron actas de nacimiento. A mí me tocó un cuarto frío con un colchón medio viejo y poco más. Mamá lo dijo sin rodeos. El seguro solo cubre 3 bebés. Si nos descubren que hay 4, nos quedamos sin nada. Aquí abajo vas a estar segura. Por si se ofrece ¿qué? Yo no lo entendía. Veía a mis hermanas dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras, ir a la escuela, todo desde una pantalla parpadeante. Cada cámara tenía la etiqueta de Lily, Emma u Olivia. Yo no tenía ni cámara ni nombre. Mamá solo me llamaba repuesto cuando se acordaba de mí. Junto a mi colchón, una caja con llave. Guardaba los papeles del seguro. Aprendí a leer con 1907 esos documentos. Cobertura máxima por nacimiento de trillizos, 2.8 millones. Nacimiento de cuatrillizos, 50,000 en total. También había un papel que me revolvía el estómago. Tipo de sangre raro, o negativo. Donador universal. Compatibilidad perfecta entre hermanas idénticas, 100%. Mis hermanas me encontraron por accidente a los 5 años jugando a las escondidas. Emma dio con la puerta del sótano y de pronto vi 3 caritas idénticas asomándose. «Eres nuestro fantasma», susurró Lily. Desde esa noche bajaban siempre que podían, esperando que mis papás se durmieran. Me traían sobras de la cena, me enseñaban a leer y a sumar, y Lily hasta pegaba sus dibujos en mis paredes. «¿Por qué no vives arriba?», preguntaban. «Porque soy la de emergencia», repetía yo, como me habían dicho. Ellas no lo entendían. Y la verdad, yo tampoco. No, hasta que Olivia se enfermó y los doctores le hallaron los riñones mal. Vi por los monitores a mis papás entrando y saliendo del hospital. «Tenemos opciones», dijo mamá. «Hemos sido listos. Nos preparamos para esto». Esa noche mis hermanas no bajaron. Las vi en la pantalla hechas bolita llorando. Al día siguiente, papá bajó al sótano con un maletín médico. «Solo unas pruebas», dijo, como si nada. La aguja dolió y llenó 6 frascos de sangre uno por uno. Luego me revisó los ojos, los reflejos, el abdomen. «Perfecta», murmuró. «Absolutamente perfecta». Olivia se alivió con medicinas, pero desde entonces la puerta del sótano ya solo se abría con llave desde afuera. Mis hermanas empezaron a pasarme papelitos por debajo, prometiendo que buscarían la manera de ayudarme. «No vamos a dejar que te lastimen. Eres nuestra hermana, no una pieza de recambio». Así pasaron los años. Hacía ejercicio para mantenerme sana. Al final tenía que estar en buen estado, como repuesto de lujo. Estudiaba con libros que ellas me pasaban a escondidas. Veía cómo iban a la escuela, cómo hacían amigos y vivían su vida. Y yo cumpliendo años sola ahí abajo, siempre con el mismo deseo: poder salir. Cuando cumplimos 12, Emma se rompió el brazo feo. El hueso hasta salió por la piel. Vi en la cámara cómo mis papás intercambiaron miradas y papá metió la mano a su bolsillo donde guardaba la llave del sótano. No le rogué al cuarto vacío. Por favor, no. Pero Emma sanó y la llave nunca salió del bolsillo. Lo peor no era comer sobras, dormir en el suelo ni el encierro. Lo que más dolía era ver a mis hermanas viviendo y saber que yo solo existía, por si alguna vez me necesitaban. Era casi un mito. La niña fantasma que solo estaba ahí por si las dudas. Una vez intentaron decirle a alguien. Lily, quebrada por la culpa, le contó a una maestra sobre su otra hermana.
La escuela llamó a mis papás y esa noche vi a mamá explicando que Lily tenía una hermana imaginaria, de la que hablaba por ser trilliza, muy creativa, muy problemática. Solo recomendaron terapia y la cerradura de mi puerta la cambiaron por una digital. En nuestro cumpleaños 13, sentada en la oscuridad, escuché la fiesta arriba, risas, música, voces de niños a los que nunca conocería. A medianoche mis hermanas bajaron de puntitas con un cupcake que habían escondido, una vela brillando en la oscuridad. «Pide un deseo», me dijeron, las lágrimas corriendo por 3 rostros iguales. «¿Deseas salir? Te vamos a ayudar, lo prometemos». Cerré los ojos, apagué la vela y pedí lo único que siempre he querido, existir de verdad. Pero al despertar seguía en el sótano viendo la vida pasar en pantallas borrosas. Seguía siendo la de emergencia, la de los repuestos, el fantasma que solo 3 personas en el mundo sabían que era real. Ese mismo día, mamá bajó con el maletín médico. Más pruebas, más frascos llenos de sangre, solo checando que todo esté bien, dijo: «Nunca se puede estar demasiado preparado». Me miró de reojo antes de irse. «Sabes que te queremos, ¿verdad? Te quedamos. Pudimos haberte dado, pero te quedamos. Eso es amor». Cerró la puerta y la luz roja parpadeó. En ese momento entendí que tenía que tomar una decisión, una que no solo me cambiaría la vida a mí, sino también a mis hermanas. La idea se me clavó en la cabeza, fría como el hielo. No podía esperar a que ellas me salvaran, ni depender de un deseo. Si quería existir, tenía que hacerlo por mi cuenta. Así que empecé a poco. Cada vez que mamá o papá bajaban a hacerme pruebas, me fijaba en sus rutinas. Papá siempre checaba el celular exactamente 3 veces cada visita. Mamá tarareaba la misma canción cuando me sacaba sangre. Se movían como robots, siempre igual, y eso podía jugar a mi favor. Las cámaras se convirtieron en mis maestras. Observaba a mis papás como si fueran ratones de laboratorio, planeando mi próxima jugada. Mi papá salía a trabajar todos los días a las 7:43 y regresaba a las 6:17, puntual como reloj. Mi mamá hacía el súper los martes y se iba a su club de lectura los jueves. Siempre discutían por dinero el día 15 cuando llegaban las cuentas. Mis papás siempre presumieron ante todos que tenían trillizas, pero a mí me mantuvieron escondida en el sótano como la 4ª hija, lista por si alguna vez necesitaban que les sirviera de repuesto. Durante 13 años observé la vida de mis hermanas idénticas por las cámaras de seguridad, mientras mi mamá me sacaba sangre cada tanto para hacer pruebas de compatibilidad. Cuando intentaron quitarme un riñón para salvar a mi hermana enferma, las 3 trillizas me ayudaron a escapar, rompiendo la ventana de su cuarto a las 3 de la mañana y dejando al descubierto ante los vecinos que mis papás habían estado cobrando $2.8 millones del seguro por las trillizas mientras me ocultaban a mí como una especie de banco de órganos viviente. Para el mundo siempre fuimos solo 3. Yo era la que nadie debía conocer, la que vivía en el sótano, viendo a mis hermanas crecer y aprender a través de monitores. Por las noches ellas se las ingeniaban para bajar a escondidas, traerme algo de cenar y platicarme lo que habían aprendido en la escuela. Cuando cumplimos 13 años, mientras ellas festejaban con pastel allá arriba, a mí solo me pasaron una velita. «Pide un deseo que te saquemos de aquí», susurraron. Pero ¿cómo escapas si ni siquiera existes oficialmente? El sótano fue mi mundo, desde el día que salimos del hospital. A ellas les dieron actas de nacimiento. A mí me tocó un cuarto frío con un colchón medio viejo y poco más. Mamá lo dijo sin rodeos. El seguro solo cubre 3 bebés. Si nos descubren que hay 4, nos quedamos sin nada. Aquí abajo vas a estar segura. Por si se ofrece ¿qué? Yo no lo entendía. Veía a mis hermanas dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras, ir a la escuela, todo desde una pantalla parpadeante. Cada cámara tenía la etiqueta de Lily, Emma u Olivia. Yo no tenía ni cámara ni nombre. Mamá solo me llamaba repuesto cuando se acordaba de mí. Junto a mi colchón, una caja con llave. Guardaba los papeles del seguro. Aprendí a leer con 1907 esos documentos. Cobertura máxima por nacimiento de trillizos, 2.8 millones. Nacimiento de cuatrillizos, 50,000 en total. También había un papel que me revolvía el estómago. Tipo de sangre raro, o negativo. Donador universal. Compatibilidad perfecta entre hermanas idénticas, 100%. Mis hermanas me encontraron por accidente a los 5 años jugando a las escondidas. Emma dio con la puerta del sótano y de pronto vi 3 caritas idénticas asomándose. «Eres nuestro fantasma», susurró Lily. Desde esa noche bajaban siempre que podían, esperando que mis papás se durmieran.
Me traían sobras de la cena, me enseñaban a leer y a sumar, y Lily hasta pegaba sus dibujos en mis paredes. ¿Por qué no vives arriba?, preguntaban. Porque soy la de emergencia, repetía yo, como me habían dicho. Ellas no lo entendían. Y la verdad, yo tampoco. No, hasta que Olivia se enfermó y los doctores le hallaron los riñones mal. Vi por los monitores a mis papás entrando y saliendo del hospital. Tenemos opciones, dijo mamá. Hemos sido listos, nos preparamos para esto. Esa noche mis hermanas no bajaron. Las vi en la pantalla hechas bolita llorando. Al día siguiente, papá bajó al sótano con un maletín médico. Solo unas pruebas, dijo, como si nada. La aguja dolió y llenó 6 frascos de sangre uno por uno. Luego me revisó los ojos, los reflejos, el abdomen. Perfecta, murmuró. Absolutamente perfecta. Olivia se alivió con medicinas, pero desde entonces la puerta del sótano ya solo se abría con llave desde afuera. Mis hermanas empezaron a pasarme papelitos por debajo, prometiendo que buscarían la manera de ayudarme. No vamos a dejar que te lastimen. Eres nuestra hermana, no una pieza de recambio. Así pasaron los años. Hacía ejercicio para mantenerme sana. Al final tenía que estar en buen estado, como repuesto de lujo. Estudiaba con libros que ellas me pasaban a escondidas. Veía cómo iban a la escuela, cómo hacían amigos y vivían su vida. Y yo cumpliendo años sola ahí abajo, siempre con el mismo deseo: poder salir. Cuando cumplimos 12, Emma se rompió el brazo feo. El hueso hasta salió por la piel. Vi en la cámara cómo mis papás intercambiaron miradas y papá metió la mano a su bolsillo donde guardaba la llave del sótano. No le rogué al cuarto vacío. Por favor, no. Pero Emma sanó y la llave nunca salió del bolsillo. Lo peor no era comer sobras, dormir en el suelo ni el encierro. Lo que más dolía era ver a mis hermanas viviendo y saber que yo solo existía, por si alguna vez me necesitaban. Era casi un mito. La niña fantasma que solo estaba ahí por si las dudas. Una vez intentaron decirle a alguien. Lily, quebrada por la culpa, le contó a una maestra sobre su otra hermana. La escuela llamó a mis papás y esa noche vi a mamá explicando que Lily tenía una hermana imaginaria, de la que hablaba por ser trilliza, muy creativa, muy problemática. Solo recomendaron terapia y la cerradura de mi puerta la cambiaron por una digital. En nuestro cumpleaños 13, sentada en la oscuridad, escuché la fiesta arriba, risas, música, voces de niños a los que nunca conocería. A medianoche mis hermanas bajaron de puntitas con un cupcake que habían escondido, una vela brillando en la oscuridad. Pide un deseo, me dijeron, las lágrimas corriendo por 3 rostros iguales. ¿Deseas salir? Te vamos a ayudar, lo prometemos. Cerré los ojos, apagué la vela y pedí lo único que siempre he querido, existir de verdad. Pero al despertar seguía en el sótano viendo la vida pasar en pantallas borrosas. Seguía siendo la de emergencia, la de los repuestos, el fantasma que solo 3 personas en el mundo sabían que era real. Ese mismo día, mamá bajó con el maletín médico. Más pruebas, más frascos llenos de sangre, solo checando que todo esté bien, dijo. Nunca se puede estar demasiado preparado. Me miró de reojo antes de irse. Sabes que te queremos, ¿verdad? Te quedamos. Pudimos haberte dado, pero te quedamos. Eso es amor. Cerró la puerta y la luz roja parpadeó. En ese momento entendí que tenía que tomar una decisión, una que no solo me cambiaría la vida a mí, sino también a mis hermanas. La idea se me clavó en la cabeza, fría como el hielo. No podía esperar a que ellas me salvaran, ni depender de un deseo. Si quería existir, tenía que hacerlo por mi cuenta. Así que empecé a poco. Cada vez que mamá o papá bajaban a hacerme pruebas, me fijaba en sus rutinas. Papá siempre checaba el celular exactamente 3 veces cada visita. Mamá tarareaba, la misma canción cuando me sacaba sangre. Se movían como robots, siempre igual, y eso podía jugar a mi favor. Las cámaras se convirtieron en mis maestras. Observaba a mis papás como si fueran ratones de laboratorio, planeando mi próxima jugada. Mi papá salía a trabajar todos los días a las 7:43 y regresaba a las 6:17, puntual como reloj. Mi mamá hacía el súper los martes y se iba a su club de lectura los jueves. Siempre discutían por dinero el día 15 cuando llegaban las cuentas. Me sacaron más sangre de lo normal. Usaron máquinas rentadas para hacer pruebas. Revisaron compatibilidad, tipos de tejido, anticuerpos. Me sometí a todo sin protestar, como un fantasma obediente, aunque por dentro no dejaba de pensar. Al final resultó que la enfermedad de Emma era autoinmune y se podía controlar con medicina. No necesitaba trasplantes.
pero las pruebas siguieron. Más vale prevenir, repetía mi mamá. Mejor estar listos. El coraje de mis hermanas se fue haciendo más frío. Se les notaba en la mirada. Ya no intentaban convencer a los grandes. Ahora planeaban la guerra. Faltaban 6 meses para cumplir. Los 14 y era el límite para hacer realidad nuestros planes. Después de la enfermedad de Emma, la organización se volvió intensa. Entre las 3 bajaban cosas al sótano cada vez con más maña. Lily escondía ganzúas en sus pinturas. Emma metía cortadores de alambre en sus libros. Olivia se traía vendas y antisépticos del hospital donde ayudaba, todo bien escondido. Yo me dedicaba a practicar cómo salir por los ductos del aire. Eran angostos, pero como siempre me daban poca comida, seguía flaca y cabía sin problema. Fui aprendiendo cada vuelta, cada cruce, calculando los tiempos hasta distintos cuartos. Se me rompían las uñas quitando las rejillas sin hacer ruido. Una vez llegué hasta la rejilla de la sala y entre las rendijas vi a mis papás peleando. Mi papá agitaba los estados de cuenta y mi mamá se servía otra copa de vino. Se escuchaba todo. La cosa estaba peor de lo que yo pensaba. El negocio de mi papá había perdido 3 contratos y mi mamá ni siquiera había bajado sus gastos. Hablaban de vender la casa, de irnos a un lugar más chico, de recortar todo. Nadie mencionó a la hija que sobrevive a puras obras en el sótano. Regresé como pude por los ductos. El polvo me raspaba la garganta. Ya en mi cuarto apunté todo. Si algo he aprendido es que la información es poder. Sabía que la desesperación de ellos los hacía más peligrosos, pero también más fáciles de atacar. Aunque nos separaron, mis hermanas y yo encontramos nuevas formas de comunicarnos. Lily pintaba mensajes usando combinaciones de colores que solo nosotras entendíamos. Emma hacía problemas de matemáticas cuyas respuestas formaban palabras, y Olivia dejaba libros de medicina con partes resaltadas sobre derechos del paciente y autonomía corporal. La paranoia de mi mamá se disparó. Puso sensores de movimiento en el pasillo al sótano y cámaras nuevas con visión nocturna e infrarroja, cosas que ni conocía. Pesaba la comida antes de bajarla y marcaba los niveles. Una noche llegó al sótano con una cara diferente y el botiquín en la mano. No era el chequeo de siempre. Algo andaba raro. Me sacó sangre mirándome la cara como comparándome con fotos de mis hermanas en su celular. Cuando se fue, me miré en el reflejo de la charola de metal. 13 años aquí abajo me habían cambiado. Mi piel era más blanca que la de ellas. El pelo que me corté yo sola a escondidas. Todo disparejo. Y los ojos con esa mirada vacía que ellas no tenían. Parecía un fantasma. El siguiente intento de fuga se adelantó. Papá anunció que se iba de viaje de trabajo. Salía el jueves, temprano, y volvía hasta el domingo en la noche. Mamá tenía que ir a la kermés de la escuela todo el sábado, así que ahí estaba mi oportunidad. Toda la semana me preparé. Fortalecí los dedos. Practiqué la cerradura hasta que la abría en menos de 30 segundos. Estudié los patrones de los sensores que mis hermanas ya habían documentado. El jueves, papá se fue al aeropuerto apenas amaneció. Lo vi cargar la maleta, despedirse de mamá, saludar a mis hermanas en el desayuno, y el taxi se fue a las 5:47 de la mañana. Mamá siguió su rutina como siempre. Desayuno para las trillizas, las llevó a la escuela, volvió a la casa y bajó a verme. Me llevó avena. Hizo sus pruebas rápidas. Presión, temperatura, reflejos. Yo me dejé revisar mientras memorizaba dónde puso los sensores nuevos. El viernes fue eterno. Hice ejercicio. Repasé el plan, esperé. Mis hermanas iban a la escuela. Hacían su vida como si nada. Pero por las cámaras yo veía todo, y sabía que cada una contaba las horas hasta el sábado. El sábado por la mañana, mamá se arregló para la kermés. Se puso su mejor vestido y se peinó como nunca. Hasta parecía exagerado para un evento de escuela. Por las bocinas la escuché hablando por teléfono, checando horarios y asignaciones. Estaría fuera desde las 9 hasta las 5. Me revisó antes de irse. Me dejó desayuno doble como queriendo compensar algo. Hizo pruebas rápidas y repitió el mismo sermón. Que me portara bien, que no hiciera ruido, que me quería. Cerró la puerta del sótano y sonó el pitido. Esperé a que el coche saliera de la cámara de la entrada. Conté hasta 500 y me puse a trabajar. La cerradura se abrió rápido, gracias a los dedos entrenados y a que pude convencer a mamá de ponerle aceite. Los sensores estaban altos, pensados para adultos, así que me arrastré pegada a la pared. La cocina se veía otra cosa con luz de día. El sol entraba por ventanas que solo conocía como rectángulos oscuros en las cámaras.
Quise pararme en ese rayo y sentirlo en la piel, pero no había tiempo. Encontré la bolsa de mamá en una silla, su cartera con fotos, 3 de mis hermanas en la escuela, nada más. El celular tenía un código que no sabía, pero las llaves del coche tintineaban tentadoras. En el garaje encontré nuevas opciones, herramientas colgadas, una escalera, cajas con adornos de Navidad y ropa vieja bien formaditas en los estantes. En una de bebé había 4 conjuntos idénticos guardados todos. De pronto se azotó una puerta afuera. Se me detuvo el corazón. Por la ventana del garaje vi a Lily bajándose de la minivan de una vecina. Según esto, ella tenía clase de pintura. ¿Qué hacía ahí? Me escabullí por la casa agachada. Pasé bajo los sensores que parpadeaban. Llegué a la puerta del sótano que seguía abierta. La cerré justo cuando se abrió la puerta de entrada, pero la cerradura ya no se activaba desde adentro sin el código. La luz roja parpadeaba como burlándose de mí. Yo había practicado abrir la puerta, no cerrarla, así que quedó sin seguro. Prueba clara de que intentaba escaparme. Escuché pasos arriba. El inconfundible ritmo de Lily fue primero a su cuarto, luego al baño y después a la cocina, directo hacia la puerta del sótano. Contuve el aliento cuando las pisadas se detuvieron justo ahí. Por la rendija bajo la puerta, alcancé a ver su sombra. La manija giró apenas un poco y luego se detuvo. 3 golpecitos. Era nuestra señal de emergencia. Yo respondí con un solo golpe. Peligro. Su sombra se alejó y escuché cómo hacía ruido en la cocina, abriendo gabinetes, moviendo trastes, inventándose una coartada. Al poco rato volvió. Algo se deslizó bajo la puerta. Un papel. Mamá olvidó el dinero de la kermés. Va a regresar. Escóndete. El pánico me subió hasta la garganta. Agarré el papel y bajé volando las escaleras. Mi cuarto parecía en orden, pero la puerta sin seguro gritaba mi huida. Pensé rápido. La rejilla de ventilación pendía floja gracias a mis ensayos anteriores. La abrí por completo, me metí a la fuerza y la cerré detrás de mí. El metal me cortaba los hombros mientras me empujaba más adentro del ducto. Apenas 2 minutos después, el coche de mamá entró a la cochera. Sus tacones resonaron en la cocina, se detuvieron frente al sótano. La manija giró. Desde la rejilla la vi entrar a mi cuarto. Se le fue el color, revisó cada rincón, miró bajo el colchón y salió, corriendo. Escuché sus pasos acelerados por la casa, puertas azotándose, su voz llamando a mis hermanas. Al rato regresó al sótano con el celular, marcándole a papá. La cerradura ya no está. ¿Cómo la encontró? Fue entonces que notó la rejilla, medio chueca, desajustada. Sus ojos siguieron el trayecto de los ductos en el techo. Puso una silla, se subió y pegó la cara contra la rejilla. Nuestras miradas se cruzaron entre las rendijas de metal. El tiempo se detuvo. Ninguna de las dos se movió. Luego mamá sonrió. No era su sonrisa de siempre. Era algo más frío. Bajó de la silla y subió las escaleras. Escuché el ruido de herramientas en el garaje. Regresó con un taladro y soportes, de metal. Sin prisa fue asegurando cada rejilla del sótano, atornillando los soportes sobre cada abertura y dejándome atrapada entre las paredes. Pasaron horas en esa tumba de metal. Me dolían los hombros, el aire se me acababa, la garganta me ardía de tanto polvo. Por las ranuras podía verla trabajar. Tarareaba mientras taladraba, la misma melodía de cuando sacaba sangre. Al terminar, se paró en el centro de mi cuarto y le habló al techo. Su voz retumbó en los ductos. Explicó que siempre supo que algún día pasaría esto y que ya estaba lista. Los soportes eran temporales, solo hasta que llegara papá. Entonces me sacarían, bien, sin dañar la mercancía. Dejó botellas de agua y barras energéticas sobre mi colchón, un gesto de amabilidad. Lo llamó prueba de amor. Luego subió a esperar. Por los ductos escuché a mis hermanas llegar de sus actividades. Conversaciones normales, ni un rastro, del caos de abajo. Mamá sirvió la cena, ayudó con tareas, las arropó como si nada. La madre perfecta para sus hijas visibles. Cayó la noche y el metal se enfrió. El cuerpo me dolía por la posición, pero me mantuve alerta, escuchando y pensando qué hacer. Cerca de la medianoche escuché unos ruidos suaves arriba, metal contra metal. Uno de los soportes cedió. Una rejilla se levantó y apareció el rostro de Olivia con lágrimas corriéndole por las mejillas. Me alcanzó y me jaló hasta el cuarto de lavado.
las piernas me temblaban. Sentía hormigueo en todo el cuerpo. Olivia me sostuvo y me llevó al baño. Me vi en el espejo, llena de polvo, con cortes de metal, pareciendo más un fantasma que una niña. «Déjame ayudarte», susurró apurada. Emma vigilaba. Lily había hecho una distracción antes, fingiendo enfermedad para que mamá la revisara a ella y no al sótano. Robaron herramientas del garaje. Trabajaron por turnos para liberarme, pero no podíamos escapar. Mamá activó la alarma y cerró todas las puertas y ventanas. Cambió el código. Estábamos atrapadas hasta que amaneciera. Olivia me llevó a su cuarto, donde Emma y Lily ya esperaban, pálidas pero decididas. Nos acurrucamos, las 4 idénticas, planeando en susurros. Me enseñaron lo que habían juntado: dinero de domingos, una mochila con provisiones, números de emergencia. El plan era sencillo. En cuanto mamá abriera la puerta en la mañana, correríamos juntas hasta la casa del vecino. Pediríamos ayuda y probaríamos que yo existía. Pero los planes rara vez sobreviven al primer contacto con la realidad. Mamá no esperó al amanecer. A las 3 de la mañana, la puerta del cuarto se abrió. Se paró en el marco, iluminada por la luz del pasillo con el botiquín en la mano. Sus ojos me encontraron de inmediato entre mis hermanas. No dijo nada. No hizo falta. El mensaje era clarito. ¿Vienes por las buenas o tus hermanas pagan los platos rotos? Empecé a levantarme, pero Emma me agarró del brazo. Lily se interpuso y Olivia se plantó entre mamá y yo. 3 caras idénticas, firmes. El gesto de mamá cambió. Sorpresa, enojo, hasta un poco de miedo. No esperaba que nos uniéramos. Una hija rebelde es manejable. 4 es otro boleto. Intentó convencerlas. Habló de lealtad familiar, de sacrificios, de que el amor a veces exige cosas difíciles. Mis hermanas no cedieron, solo se mantuvieron firmes entre ella y yo. El ambiente se puso tenso. De pronto vibró su celular. Papá mandaba mensaje desde Minot Centesinerse, el hotel. Eso la distrajo y en ese instante Emma se lanzó por el botiquín. Voló de las manos de mamá y todo su contenido se regó por el piso. El caos se soltó. Mamá intentó agarrar a Emma. Lily la empujó y Olivia me jaló hacia la ventana. La alarma sonó cuando rompió el vidrio con una lámpara. Afuera, las luces empezaron a parpadear. La reacción de la compañía de seguridad. Las ventanas de los vecinos se encendieron. Los perros ladraron. Y de pronto el secreto familiar se vino abajo. Mamá se quedó paralizada, calculando. Sabía que la alarma traería preguntas. Policía, investigaciones, 4 niñas idénticas y una sin papeles. Su historia perfecta se venía abajo. No tardó en decidir. Corrió al panel, metió el código y apagó la alarma antes de regresarse a encontrar que ya estábamos saliendo por la ventana rota. Lo que vino después no fue una persecución, fue una negociación en movimiento. Mamá tratando de retomar el control, nosotras rehusándonos a hacerle caso, el equilibrio cambiando a cada momento. Llegamos al patio trasero. Mamá nos siguió, hablando rápido de malentendidos, de arreglarlo, de volver a ser familia, pero sus palabras ya no nos convencían. En ese momento se encendieron las luces del vecino. El señor Don salió al porche, claramente inquieto por el escándalo. Mi mamá le sonrió, lo saludó y gritó que no pasaba nada grave. Solo fue un pequeño accidente. Perdón por el ruido. Pero ¿cómo explicarle que había 4 niñas idénticas descalzas en su jardín a las 3 de la mañana? Y peor aún, una de nosotras estaba llena de polvo, sangrando como si hubiera salido de entre las paredes. La cara del señor Don pasó de preocupado a desconfiado. Mi mamá se dio cuenta en ese instante y supo que la historia ya no le estaba funcionando. Hizo un último esfuerzo, quiso agarrarme y me prometió que si regresaba todo estaría bien, que si todas nosotras regresábamos. Mis hermanas se pusieron enfrente de mí, bloqueando el paso, no de manera agresiva, solo decididas. La mano de mi mamá se dejó caer a un lado de su cuerpo. Todo se detuvo por un momento, como si la familia entera estuviera suspendida ante un cambio inminente. Al final mi mamá se dio la media vuelta y se metió a la casa. Nunca supe si lo hizo porque ya no podía más o porque estaba pensando su siguiente movimiento. Pasamos el resto de la noche en casa del señor Don. No nos hizo preguntas, solo nos dio cobijas y chocolate caliente mientras su esposa me curaba las heridas. Mis hermanas se turnaron para dormir y vigilar la ventana que daba hacia nuestra casa. Con el amanecer llegó papá,
quien regresó antes de tiempo. El carro rentado rechinó en la entrada a las 6 de la mañana. Seguro porque mi mamá le avisó. Desde la ventana del señor Don, vimos a nuestros papás peleando en el jardín. Papá hacía gestos duros, furioso, y mi mamá parecía estarle rogando. Cuando papá nos vio mirando, su cara cambió varias veces. Primero sorprendido, luego nos reconoció y por último mostró algo que se parecía al dolor. Empezó a caminar hacia nosotros, pero mi mamá lo detuvo. Se metieron juntos a la casa. Como una hora después llegó otro coche del que se bajó una señora de traje con portafolio. Desde la ventana la vimos entrar y reunirse con mis papás en la sala. Había papeles en la mesa de centro. Mi mamá lloraba y el rostro de papá era puro enojo. Mis hermanas le contaron todo lo que habían hecho, las llamadas que hicieron mientras yo estaba encerrada, los reportes que mandaron, las pruebas que juntaron por años, las fotos del sótano, las grabaciones, todo para demostrar que yo existía. La señora era del DIF y los reportes ya habían desatado una investigación. 4 niñas idénticas y una sin papeles, exámenes médicos sin consentimiento, descuido total en la educación. El caso era un relajo, pero muy claro. Al mediodía, llegaron más autoridades, policías, trabajadores sociales, doctores. Nuestra casa terminó como escena del crimen. Tomaron fotos, levantaron pruebas, nos tomaron declaraciones. A mí me llevaron primero al hospital. 13 años viviendo en un sótano me dejaron huella. Falta de vitaminas, músculos débiles, dientes. Mal. Pero los doctores dijeron que nada era irreversible, que con tiempo y cuidados podía sanar. Mis hermanas no me dejaron sola. Se turnaban para darme la mano en los exámenes. Me explicaban lo que decían los doctores y no dejaban que nadie olvidara que éramos 4, no 3. Los asuntos legales tardaron meses. Trámites de nacimiento, audiencias de custodia, cargos penales. Pero ese primer día, sentada en la cama, del hospital con el sol entrando por la ventana y mis hermanas a mi lado, sentí algo nuevo. Existía no como repuesto, no como seguro, ni como un fantasma escondido, sino como alguien con derechos, opciones y un futuro. El camino adelante era incierto. Nos podía tocar el sistema de acogida, separarnos, terapias, todo eso. Pero mis hermanas me dieron el mejor regalo. Me eligieron a mí antes que la comodidad, la seguridad o la tranquilidad familiar. Ellas me hicieron real. Cuando me dieron de alta, tenía los papeles arrugados en las manos mientras esperábamos afuera del hospital. Fueron 3 días de exámenes, evaluaciones y trámites entre luces feas y olor a cloro. Mis hermanas me rodeaban y su sola presencia me recordaba que esto no era un sueño. La trabajadora social, la señora Sebastián, nos llevó a una camioneta con el escudo del Estado. Era la encargada de nuestro caso. Hablaba con calma de casas temporales y juicios. Me subí a la camioneta con las piernas temblorosas de tantos años sin moverme bien. Pasamos por nuestra casa y vi la cinta amarilla en la puerta, los carros, oficiales tapando la entrada y por la ventana a los investigadores sacando cajas del sótano. Pruebas de mi existencia que ahora sí valían. Llegamos a la casa hogar después de 20 minutos, una casona vieja con demasiadas ventanas y muy poca privacidad. La señora Sebastián nos fue explicando las reglas. Cuartos compartidos, horarios para todo, consejería obligatoria, libertad pero con límites. Mis hermanas compartieron cuarto y a mí me tocó con una chava llamada Victoria que ni me peló. La cama era chiquita, pero tenía sábanas limpias. Abrí la ventana y entró aire fresco. Algo tan simple, pero tan diferente al encierro y el aire viciado de antes. Esa primera noche no pude dormir. Me la pasé pensando en todas las cosas que ahora podía hacer. Nadie me vigilaba por cámaras, no había candados en las puertas. Podía ir al baño sin pedir permiso, cosas simples, pero para mí era como descubrir otro mundo. ¿Quién sabe por qué mi mamá pensaba que unos fierros y tornillos iban a detener a una niña de 13 años que ya se sabía los ductos de memoria? Su confianza de que podía controlarlo todo mientras tarareaba y usaba el taladro. Ahora me parece hasta ingenua, como si nunca hubiera imaginado que su hija secreta podía escaparse por las ventilas. Las siguientes semanas se me fueron en una rutina de citas y evaluaciones. Psicólogos revisaban mi desarrollo, doctores mi estado físico, abogados armaban papeles para que yo pudiera existir en el mundo real. Cada uno iba llenando un expediente cada vez más grande sobre la niña que vivió en el sótano. Mis hermanas iban conmigo cuando podían. Nos sentábamos juntas en las salas de espera llamando la atención con nuestras caras iguales. Ellas me ayudaban con los papeles del seguro, los términos médicos, todo el rollo legal que yo no entendía. Entre todas aprendimos cómo funciona la burocracia cuando apenas vas existiendo.
Las audiencias de custodia arrancaron 6 semanas después de que salimos huyendo. Yo observaba desde una banca de madera mientras los abogados peleaban por nuestro futuro. Mis papás sentados cada uno por su lado, cada quien con su abogado, cuchicheando estrategias. En ese cuarto, sin puertas cerradas ni cámaras, se veían mucho menos poderosos, casi chiquitos. En el juicio se fue juntando toda la evidencia: fotos del sótano, expedientes médicos con años de exámenes sin permiso, documentos de seguro, donde yo era solo un número. Todo servía para dejar claro por qué no podíamos volver a esa casa. Mi mamá testificó el tercer día con su vestido más bonito, el mismo que usó en la colecta de fondos que no sirvió de nada. Su testimonio retrató una historia llena de decisiones difíciles y mucho amor de madre. Decía una y otra vez que todo lo hizo por protegerme, que me cuidó de un mundo que no iba a entenderme, que me dio de comer, me enseñó, y nunca me abandonó como según ella otros habrían hecho. Papá, por su parte, se clavó en hablar de las broncas económicas, el sistema de seguros que castiga a las familias grandes y las cuentas médicas que casi los dejaron en la calle. Hasta llevó hojas de Excel para enseñar cómo habían repartido el dinero, como si mi vida pudiera explicarse con números. Mis hermanas subieron al estrado juntas con esa unión y esa determinación que solo se da entre cuates idénticos. Contaron cómo me encontraron, las visitas a escondidas en la noche y cómo fueron dándose cuenta de que el verdadero amor no debería necesitar candados. Emma llevó un cuaderno de matemáticas lleno de códigos. Lily mostró sus pinturas que traían mensajes secretos. Olivia entregó su investigación sobre derechos de pacientes y autonomía del cuerpo. Yo fui la última en hablar. Toda la sala se quedó callada cuando conté lo que es vivir 13 años viendo el mundo a través de pantallas, los cumpleaños sola, las pruebas médicas disfrazadas de cariño, y ese momento en que me cayó el 20 de que mi única función era hacer el repuesto de mis hermanas de verdad. La jueza se tardó 2 días en decidir. Cuando regresó fue directa. Les quitó los derechos parentales, recomendó que los acusaran penalmente y ordenó que no pudiéramos tener contacto hasta que cumpliéramos 18. Así, de un golpe puso fin a la familia que éramos. Lo que siguió fue el acogimiento. El sistema no sabía ni por dónde, con 4 adolescentes idénticas que no querían separarse. La mayoría de las familias no podía recibir cuatrillizas, y si nos mandaban a una casa hogar, eso significaba dividirnos. La señorita Sebastián se movió en serio, hizo llamadas, metió papeles, buscó hasta debajo de las piedras para ver cómo sí nos podían dejar juntas. La solución llegó de donde menos lo esperábamos. Resulta que el doctor Nicolás, uno de los médicos que me trató, tenía un hermano que dirigía una casa hogar terapéutica. Ese lugar era para grupos de hermanos, para quienes venían con muchas heridas, para niños que no encajaban en hogares comunes. Quedaba a 2 horas de ahí, pero de menos estaríamos unidas. Nos mudamos un martes con 4 maletas idénticas, llenas de ropa prestada y papeles nuevos. La casa era enorme, tipo hacienda, con diferentes salas para cada grupo de hermanos. A nosotras nos tocó el ala este, 4 cuartos conectados por una sala común. Los papás de la casa, el señor y la señora Don, llevaban 20 años recibiendo niños como nosotros. ¿Sabían bien lo que significa tratar de mantener a la familia junta mientras te ayudan a encontrar quién eres realmente? Nos dieron espacio para adaptarnos, tiempo para entender cómo es vivir en un mundo donde por fin tienes opciones. Al principio me costaba mucho la libertad. 13 años encerrada me dejaron con mañas difíciles de soltar. Guardaba comida en mi cuarto hasta que la señora Don, con toda la paciencia, me explicó que la cocina siempre iba a estar abierta. Pedía permiso para todo, hasta que el señor Don me hizo ver que ya no necesitaba autorización para cosas básicas. Entrar a la escuela fue otro rollo. Mi aprendizaje venía de libros que conseguíamos a escondidas y de lo que mis hermanas me enseñaban. Los exámenes de ubicación mostraron que tenía muchos huecos, pero también talentos en cosas que nadie esperaba. Me metieron a un programa especial para ponerme al tiro después de tantos años sin clases de verdad. Mis hermanas iban a la prepa y yo me quedaba con tutores. De ahí salieron nuevas costumbres: desayunar juntas, hacer tarea por las tardes, mientras ellas me ayudaban a entender cosas que para ellas eran pan comido, y salir a caminar para platicar de lo loco que era todo esto. Luego estaba la terapia física para recuperar mi cuerpo, que apenas empezaba a entender cómo moverse más allá de sobrevivir. La terapeuta me armó ejercicios para volverme fuerte, mejorar mi coordinación y ampliar movimiento. Cada sesión era un mundo. Mis músculos apenas iban entendiendo que podían hacer más.
Ella anotaba mis avances. Cada vez agarraba más fuerte, me volvía más flexible y resistía más. Eran pruebas de que el cuerpo sí puede recuperarse, aunque lo hayan limitado tanto tiempo. Las terapias grupales en la casa reunían a chavitos con historias difíciles, aunque cada uno traía su propia bronca. Nos sentábamos en círculo, a veces contando cosas, a veces no más escuchando. Ahí entendí que las prisiones pueden ser de muchas formas y que sobrevivir es algo diferente para cada quien. La terapia individual era más pesada. La doctora McVictoria, especialista en casos como el mío, tenía una forma suave, pero firme, de sacar recuerdos y de analizar todo lo complicado de crecer, sintiéndote un simple repuesto. Íbamos deshaciendo poco a poco todo lo que me metieron en la cabeza, las ideas de unos papás que me vieron como seguro de vida y no como hija. Mientras tanto, el rollo legal seguía. A nuestros papás los acusaron de varias cosas: fraude de seguros, poner en peligro a menores, privación de la libertad. Cada vez que los investigadores encontraban más pruebas, la lista crecía. Nos tocaba ir a audiencias y contar lo que habíamos vivido para dejar todo registrado. El juicio de mamá y papá se programó para el año siguiente. Sus abogados negociaban para tratar de bajar la condena a cambio de aceptar la culpa. La señorita Sebastián nos iba contando cómo iban las cosas y cada avance nos ayudaba a ir cerrando ese capítulo. También se pidió que devolvieran todo el dinero del seguro que cobraron, diciendo que solo tenían trillizos, los gastos médicos por pruebas que nunca necesitábamos y lo de la supuesta educación en casa que jamás existió. Todo lo metieron a un fideicomiso para nuestro futuro. Cuando llegó el invierno, llegaron nuevos retos, las fiestas, las costumbres que nunca habíamos compartido de igual a igual. En la casa organizaron celebraciones donde nadie se sentía fuera de lugar. Decoramos el árbol juntas, 4 adornos iguales entre tantas figuras distintas. En Navidad pude, por primera vez, intercambiar regalos cara a cara, sin ser la que solo veía desde la pantalla, sin esperar un regalo solitario que pasaba por la puerta del sótano. Ahora éramos 4 hermanas, entre otros niños, todos incluidos. Lo normal se sentía raro: sentarme a la mesa sin candados, servirme la comida, salir a la calle sin que nadie me vigilara. Cada cosa sencilla era increíble después de haber carecido de todo eso. En la escuela fui avanzando poco a poco, pero siempre hacia adelante. Mis tutores adaptaban las clases a mi forma de aprender, rellenando huecos y reforzando lo que ya sabía hacer bien. Siempre fui buena para las matemáticas. Tantos años calculando posibles maneras de escapar me dieron una mente analítica afilada. Comprendía bien los textos porque pasé mucho tiempo leyendo expedientes médicos y pólizas de seguro. La ciencia me intrigaba, sobre todo la biología, aunque nadie dejaba pasar la ironía de esa afición. Con la primavera llegaron las conversaciones sobre el futuro. Mis hermanas preparando solicitudes para la universidad y yo viendo opciones. Para seguir estudiando, el dinero del fideicomiso cubriría los gastos. Al final, los delitos de nuestros papás iban a pagar los futuros que tanto se empeñaron en truncar. Buscamos escuelas que nos quedaran cerca, pero que también nos permitieran tener nuestro propio espacio y crecer cada una a su ritmo. El aniversario de nuestra huida pasó sin ruido. 1 año desde que rompimos la ventana, desde que sonaron las alarmas, desde que corrimos descalzas por el jardín. Hicimos una pequeña ceremonia encendiendo velas no para pedir deseos, sino para no olvidar. En mayo llegó la sentencia para mamá y papá, de 3 a 5 años por varios cargos con posibilidad de salir antes por buena conducta. El juez tomó en cuenta que no tenían antecedentes y que colaboraron con las autoridades. Nosotras no fuimos al juicio. Preferimos seguir adelante que ver las consecuencias de todo lo que nos hicieron. El verano trajo pequeñas victorias. Yo pasé el examen de equivalencia de prepa y mis hermanas se graduaron con honores. Fuimos a su ceremonia, 4 caras iguales entre la multitud. Ahora sí juntas, ya sin divisiones forzadas. En la casa de acogida terapéutica empezaron a enseñarnos cómo vivir solas. Clases de administración del dinero, de cocina, cosas básicas para la vida que asumen que tu futuro está fuera de un encierro. Aprendimos todo juntas, llenando huecos de sentido común y habilidades prácticas. Poco a poco mi salud mejoró. Dejé atrás la falta de vitaminas, me terminaron los tratamientos dentales y mi fuerza muscular casi estaba en nivel normal para mi edad. Cada consulta era una prueba de que el cuerpo sí se puede recuperar tras años de abandono.
Cuando se acercó nuestro cumpleaños 18, se presentaron muchas decisiones. Saldríamos del sistema de acogida. Empezaron a llegar las cartas de aceptación de las universidades para mis hermanas. A mí me admitieron en el colegio comunitario, el primer paso para ponerme al corriente con la escuela formal. El fideicomiso nos iba a ayudar, pero sabíamos que la independencia no era solo cuestión de dinero. Decidimos rentar un departamento, juntas cerca del colegio comunitario. 4 recámaras sin sótano, ventanas grandes y varias salidas. Seguridad, pero entendida como protección, no como encierro. Un espacio nuestro para seguir sanando y construir un futuro. Nos fuimos mudando, poco a poco. Comprar muebles se sentía como un gran logro. Escoger cosas pensando en quedarnos, no solo en sobrevivir. Cada cosa la decidíamos nosotras. Los colores de la pintura, cómo acomodar los muebles, reglas que cuidaban y no limitaban. El día de nuestro cumpleaños nos celebramos a nuestra manera. Escoger la pintura después de 13 años viendo puro. Gris de sótano era como tratar de definirte por completo en una sola ida a la tienda. Vaya presión para acertar en la primera decisión importante. Un pastel con 18 velitas bien repartidas. Nada de jerarquías, nada de niñas escondidas. Solo 4 hermanas que salieron adelante porque nunca se soltaron. Me inscribí en materias generales para el semestre de otoño mientras decidía qué carrera elegir. El campus me abrumaba después, de tantos años encerrada, pero mis hermanas me acompañaron a la inscripción, me enseñaron los edificios y me ayudaron a ubicarme en ese mundo nuevo. El primer día de clases me senté en un auditorio llena de puros desconocidos que ni idea tenían de sótanos ni de piezas de repuesto. Estaba ahí como una estudiante más, anónima en el mejor sentido. Abrí mi cuaderno en una hoja en blanco, lista para llenarla de conocimiento elegido por mí, no escondido. El profesor empezó a hablar de biología celular y tomé apuntes, entendiendo más de lo que pensaba gracias a haber revisado mis propios archivos médicos tantas veces. Ahora, aprender era una decisión, no una estrategia para sobrevivir. Estudiaba, porque quería, no porque necesitaba estar lista para escapar. Después de clase fui con mis hermanas a comer a la cafetería. Nos sentamos juntas, visibles para todos, ya sin estar separadas por pisos ni por llaves. Emma habló de sus materias de ingeniería. Lily contó sobre su clase de historia del arte, y Olivia compartió lo emocionada que estaba con lo de premedicina. 4 caras iguales y caminos distintos, unidas por la historia y por elección propia. Sobrevivimos porque nunca aceptamos la idea de competir por recursos o cariño. Ahora nos iba bien porque seguimos eligiendo apoyarnos, crecer a nuestra manera, pero siempre conectadas. Esa noche me senté en mi escritorio con los libros abiertos. Ya no había cámaras vigilando ni cerraduras. Por la ventana entraba el aire, de la tarde y los sonidos lejanos de la vida normal. Abrí la laptop y empecé mi primera tarea. Tocaba un ensayo personal sobre cómo superar retos. Me quedé viendo la hoja en blanco, pensando cómo resumir 13 años en unos párrafos medianamente aceptables. ¿Cómo explicar una vida haciendo el seguro de alguien más sin que suene a película? ¿Cómo describir la libertad a quien nunca conoció el encierro? Empecé de la manera más sencilla. Pasé 13 años preparándome para una vida que, según otros, no debía tener. Las palabras salieron solas como si por fin tuvieran permiso de existir. No para que me tuvieran lástima ni para impresionar, sino como prueba de que sobrevivir puede tomar muchas formas, que la familia puede ser una cárcel, y el amor, una cerradura, que existir a veces es el mayor acto de rebeldía. Mis hermanas estudiaban en la sala y solo su presencia ya era reconfortante. Creamos nuevas rutinas, los horarios de la escuela, las comidas, ratos de silencio, reglas que defendían y no dividían, decisiones que esta vez tomamos juntas. El futuro se extendía, frente a nosotras, incierto pero nuestro. Seguramente vendrían más retos, nuevas relaciones sin jerarquías, decisiones de carrera sin papeles impuestos, el reto constante de aprender a existir siendo alguien y no solo el plan B de nadie. Pero esa noche solo tenía que acabar una tarea, dormir para ir a clases mañana y seguir armando una vida que por fin sentía real. Terminé el ensayo casi a la medianoche, guardé el archivo, apagué la laptop y me preparé para dormir. Por la ventana, las luces de la ciudad parecían llenas de posibilidades. En algún rincón, en celdas diferentes, mis papás pagaban su condena, pero aquí, en este departamento, 4 hermanas seguían aprendiendo a convertir la supervivencia en vida. Programé la alarma para levantarme temprano a clases. Conecté mi celular y apagué la luz.
En esa oscuridad que podía disipar cuando quisiera, me quedé dormida escuchando la respiración de mis hermanas en los cuartos de al lado. Ya no éramos piezas de repuesto, ahora éramos personas completas, reclamando nuestro lugar al negarnos a vivir divididas. La alarma anunciaría los retos del día siguiente: nuevas lecciones, más sanación y el esfuerzo constante de construir vidas que realmente valgan la pena. Pero esta noche solo éramos 4 hermanas que antes que la comodidad nos elegimos, entre nosotras. Antes que el silencio elegimos la verdad. Antes que la seguridad preferimos la libertad. Esa decisión que renovamos cada día con pequeños actos de independencia y conexión es la manera en que seguimos existiendo, no como el plan B de alguien más, sino como nosotras mismas, completas, reales, libres. Parte 2. Existir. Capítulo 1. El peso de la libertad del departamento que compartíamos olía a pintura nueva y café recién hecho. Las paredes, que habíamos pintado de un azul claro después de semanas de discusión, reflejaban la luz de la idol tarde como si fueran trozos de cielo atrapados entre 4 paredes. Cada mañana, al despertar, tocaba la pared junto a mi cama solo para recordarme que era real. No había cámaras, ni sensores, ni llaves girando en cerraduras. Solo el sonido de las risas de mis hermanas en la cocina, el aroma a pan tostado y la certeza de que, por primera vez, el día que comenzaba era mío. Pero la libertad, descubrí, no era solo la ausencia de cadenas. Era también el vértigo de no saber qué hacer con tanta posibilidad. Emma, siempre la más práctica, ya tenía su vida organizada en una agenda de colores, clases de ingeniería, turnos en la biblioteca, reuniones del club de robótica. Olivia, con su obsesión por la medicina, pasaba las noches estudiando anatomía en la mesa de la sala, rodeada de libros prestados de la universidad. Lily, la soñadora, llenaba cuadernos con bocetos de vestidos y escenografías, soñando con diseñar para el teatro algún día. ¿Y yo? Yo seguía aprendiendo a caminar sin mirar hacia atrás. El colegio comunitario me había aceptado en un programa de ciencias biológicas. Al principio, los profesores me observaban con curiosidad, como si esperaran que en cualquier momento fuera a desvanecerme. Pero poco a poco, los murmullos se convirtieron en respeto. Mis notas eran altas, demasiado altas para alguien que había pasado años encerrada, pero el hambre por saberlo compensaba todo. Cada ecuación resuelta, cada experimento en el laboratorio, cada debate en clase era una victoria pequeña, pero feroz. Estaba demostrando que existía. Sin embargo, había algo que none de nosotras había previsto. El mundo no estaba preparado para nosotras. El juicio de nuestros padres había terminado meses atrás. Ellos cumplían su condena en prisiones diferentes, y el dinero del seguro, ahora en un fideicomiso, pagaba nuestros estudios y el alquiler. Pero el escándalo no se había apagado. Éramos conocidas como las cuatrillizas del sótano, un caso que había dado la vuelta al mundo. Periodistas tocaban a nuestra puerta, estudiantes nos señalaban en los pasillos, profesores nos miraban con lástima o morbo. ¿No te da miedo que la gente solo te vea como la niña del sótano?, me preguntó un día un compañero de clase, mientras guardaba sus libros. Lo miré fijamente. Sí, pero me da más miedo dejar que eso me defina. No era fácil. A veces, en medio de una clase, sentía que las paredes se cerraban. Otras veces, soñaba con el sonido de la cerradura electrónica y despertaba sudando. La terapeuta decía que era normal, que el trauma no desaparecía de la noche a la mañana. Pero yo no quería ser normal. Quería ser imparable. Fue Olivia quien encontró la solución. Si el mundo va a hablar de nosotras, que sea por algo que nosotras elijamos. Así que empezamos a construir algo nuevo. Una noche, mientras comíamos pizza en el suelo de la sala, porque aún no teníamos mesa de comedor y nos negábamos a comprar una, como un pequeño acto de rebeldía contra la vida adulta, Lily tuvo una idea. ¿Y si hacemos un documental? ¿Un qué?, preguntó Emma con la boca llena. Un documental, sobre nosotras, sobre lo que pasó, sí, pero también sobre cómo salimos de eso, sobre lo que somos ahora. Olivia frunció el ceño. La gente va a querer morbo. Entonces no se lo daremos, dije, sintiendo cómo algo hacía clic dentro de mí.
Lo haremos nosotras. Controlaremos la narrativa. Mostraremos que no somos víctimas. Somos sobrevivientes. Y así nació 4. Grabamos todo nosotras mismas, con una cámara prestada y un micrófono barato. Hablamos de los años en el sótano, pero también de cómo aprendimos a leer a escondidas, de los códigos que inventamos, de las veces que nos reímos hasta llorar en medio del miedo. Mostramos las cicatrices, sí, pero también mostramos nuestras manos sosteniendo libros, nuestros pies corriendo en un parque, nuestras voces cantando en el coche a todo volumen. Lo subimos a internet sin esperar nada, pero el mundo sí estaba listo para escucharnos. El video se volvió viral en cuestión de días. Mensajes de todo el mundo llegaron a nuestras redes: supervivientes de abuso, personas que habían crecido en sistemas opresivos, adolescentes que se sentían invisibles. «Ustedes me salvaron», decía un comentario. «Gracias por mostrarme que se puede salir», decía otro. De pronto éramos algo más que un caso mediático. Éramos un símbolo. Una productora se puso en contacto. Querían hacer una serie basada en nuestra historia. Pero solo si nosotras tenemos control creativo. Exigí. Asintieron. Emma negoció los contratos. Olivia supervisó la exactitud médica. Lily diseñó el look visual. Y yo me convertí en la voz. No fue fácil. Revivir todo eso en cámara dolía. Hubo noches en las que lloré hasta quedarme sin lágrimas. Pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba a la niña que una vez pidió un deseo con una vela en la oscuridad. Quiero existir de verdad, y ahora lo estaba haciendo. 2 años después del documental, recibimos una carta. Era de nuestra madre. Estaba en libertad condicional. Decía que quería vernos, que necesitaba pedirnos perdón. Nos sentamos en círculo en la sala, con la carta, en el centro como si fuera una bomba. «No le debemos nada», dijo Emma cruzando los brazos. «Pero nos debe a nosotras», respondió Olivia con voz tranquila. «Nos debe una explicación, nos debe la verdad». Decidimos encontrarnos con ella, no en una prisión, no en un juzgado, sino en un café neutral, con nuestras propias reglas, sin lágrimas, sin manipulaciones, sin perdón fácil. Cuando entró, no la reconocí al principio. Estaba más delgada, con el pelo canoso y las manos temblorosas. Se sentó frente a nosotras, 4 versiones idénticas de la niña que una vez había vendido por dinero. «No espero que me perdonen», dijo mirando sus dedos entrelazados, «pero necesitaba que supieran que ahora entiendo, que lo que hicimos fue monstruoso, que ustedes merecían más, mucho más». Silencio. «¿Y papá?», preguntó Lily fría. «Él aún no lo entiende. Todavía cree que fue por nuestro bien». Asentí. «Entonces no hay nada más que decir». Nos levantamos. No hubo abrazos. No hubo lágrimas. Solo un adiós definitivo. Porque algunas heridas no se cierran con palabras. Se cierran con tiempo, con justicia y con elegir seguir adelante. 10 años después. Emma es ingeniera en robótica y dirige un programa para niñas en situaciones de riesgo. Si alguien va a estar encerrada, que sea por elegirlo, no por obligación, dice en sus charlas. Olivia es cirujana pediatra, trabaja en un hospital público y lucha por leyes más estrictas contra el tráfico de órganos. «Nadie más será un repuesto en este mundo si yo puedo evitarlo», juró el día que recibió su título. Lily es diseñadora de vestuario en Broadway. Sus colecciones siempre incluyen 4 modelos idénticas en la pasarela. Porque la belleza también es resistencia, explica. Yo soy bióloga molecular. Investigo enfermedades raras, las mismas que nuestros padres usaron como excusa para encerrarme. Ironías del destino. Tenemos una casa en las afueras de la ciudad,
con un gran jardín donde ninguna de nosotras ha plantado un solo árbol. Demasiado símbolo de raíces, bromea Emma. En cambio, está llena de flores silvestres, las que crecen sin que nadie las controle. A veces, cuando estamos juntas en la cocina, ahora sí tenemos mesa de comedor, una de nosotras hace una pregunta que todas conocemos. ¿Crees que habríamos sido felices si nada de esto hubiera pasado? Y siempre, la respuesta es la misma. No, porque no seríamos nosotras. Epílogo. La niña que ya no está en el sótano. Ahora tengo 30 años. Hoy, mientras tomo café en el porche de mi casa, miro el sobre que acaba de llegar. Es una invitación para dar una charla en la ONU sobre derechos de los niños y autonomía corporal. Junto a mi taza hay una foto de nosotras 4 en la playa, riendo, con el viento enredándonos el pelo. Libres, reales, imparables. Alguien una vez me dijo que mi vida sonaba a película, pero no es una película, es mi vida y la vivo en Technicolor.